cedo el uso de la voz a la moderadora, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, para que nos presente a sus invitados panelistas. Adelante, comisionada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes ya. Vamos a empezar con este que es el último panel y pues yo tengo el gusto de moderar este panel donde van a estar mis compañeros, mis amigos, mis colegas, mis pares y algunas compañeras en representación. Voy a pasar una especie de pequeñita lista, ¿no? Porque está Jorge Armando García, sí está por aquí, nuestro amigo de Aguascalientes. Julio César, nuestro hermano, no está, pero está su representante. Erika Delgado. Está María de los Ángeles Guzmán García de Nuevo León, perdón. Luis de Coahuila, por acá está mi cuaderno. Alma, aquí está Alma, de Durango. El Robert de Chetumal, ¿dónde está? Sí está. La reina Brenda, sí está, de Aguascalientes. Nuestro amigo Marco Antonio Alvelar de Morelos. Presente. Eso. Karen Patricia Flores Carreño. No llegó, Karen. No estuvo, ok. Francisco José, sí está por aquí, saludamos a Paco ya de Colima. Nuestro otro amigo Paco, que nos da mucho gusto verlo, Tapia de Guerrero, por aquí está. Sí, aquí está. Y el gemelo Adrián Laura Perla en su lugar. ¿Sí va a estar gemelo? No, ¿verdad? Ay, no te conocía. Estás ahí en el INAI, ¿verdad? O sea, muy bien. Nada más de nombre porque es asistente muy eficiente de Alcalá. Gracias, Laura. Ya somos todos. ¿Faltó alguien? No, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar y la dinámica ya la conocen. Son 5 minutos. Antes que nada yo quiero darle las gracias nuevamente a Salvador, nuestro coordinador general jurídico, por hacer este tipo de ejercicios. De verdad que retroalimentan mucho. Y bueno, la mecánica ya la saben, es hasta por 5 minutos, me acaban de decir. En el caso de Paco, Francisco de Colima, van a ser 7, pero tiene una explicación y fue autorizado por el coordinador general jurídico. Es que nuestro presidente de Colima, Cristian, no vino por una situación personal y él sí traía una resolución. Entonces, Paco va a decir la de él y le vamos a dar un pequeño margen de solo 2 minutos para que exponga la del presidente Cristian. Bien, aquí estamos ya listos, entonces sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la voz. Primeramente vamos a comenzar con Jorge Armando García Betancur. Él es comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, licenciado en Derecho, se desempeñó como coordinador jurídico de la Contraloría Municipal en la Presidencia Municipal de Aguascalientes, coordinador jurídico legislativo del Ayuntamiento y bueno, director de Asuntos Jurídicos también del Ayuntamiento y de Aguascalientes. Y bueno, hoy pues nuestro colega en Aguascalientes. Adelante, Jorge, te escuchamos hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, comisionada Norma Julieta. Para entrar en materia, sí me gustaría mencionar algunos antecedentes sociales respecto de este recurso para poder tener un mayor entendimiento del impacto que tuvo esta resolución dentro del órgano garante del Estado de Aguascalientes. Bien, pues en el mes de noviembre del año 2020 se publicó en el periódico oficial un decreto por parte del Congreso del Estado de Aguascalientes que contenía el proceso de consideración y evaluación de la actuación del desempeño para la reelección de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal. En dicho decreto se determinó no ratificarla y no reelegirla como magistrada numeraria del Supremo Tribunal. Lo anterior se consideró por parte de la magistrada presidenta que la actuación del Poder Legislativo invadía la esfera de competencia del Poder Judicial del Estado, por lo que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Las premisas consideradas por el máximo tribunal es que el cargo de magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las constituciones locales para no afectar la continuidad
en el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que el proceso de ratificación del cargo de un magistrado o magistrada tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley. A la par, la magistrada promovió un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, a quien se le concedió el principio de la posibilidad para continuar como magistrada, pero luego desde el Congreso, que es donde viene lo interesante y se liga el tema de la resolución que les voy a comentar, el Congreso promovió un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito y más adelante les voy a decir la resolución. Entrando en materia ya de acceso a la información, se presenta la solicitud de información por parte del particular hacia el Supremo Tribunal y la solicitud versa lo siguiente: conocer si el Pleno del Poder Judicial del Estado aprobó un acuerdo mediante el cual se dio inicio a la controversia constitucional, en caso afirmativo solicitó una copia y en caso negativo solicitó el documento sobre el que se sujeta la controversia constitucional, así como la fundamentación jurídica que lo sostiene. En contestación, el Poder Judicial señaló que se encontraba impedido para proporcionar la información o cualquier documento generado con motivo de la tramitación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional antes mencionada, por constituir información del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes como información reservada, cuya publicación pudiera afectar los derechos del debido proceso, así como vulnerar la conducción del expediente judicial que no se había causado estado en el momento, lo cual fue confirmado por su Comité de Transparencia. Derivado de esa contestación, el solicitante se inconformó mediante el recurso de revisión radicado con el número 40 del año 2021, y el solicitante se inconformó por la falta de respuesta a la solicitud de información, única y exclusivamente por la falta de respuesta. Ojo, una vez admitido el recurso, el sujeto obligado manifestó en esencia que dio contestación en tiempo y forma a la solicitud de información y reiteró la reserva de la información. Al entrar al estudio del fondo del asunto por parte del Pleno, se pudo advertir que el sujeto obligado contestó al 10º día hábil, por lo que se presentó en tiempo y forma, es decir, cumplió. Y toda vez que el agravio se refería a la falta de respuesta, de manera interna se suplió la deficiencia de la queja conforme a lo contemplado por la Ley General de Transparencia, a fin de poder entrar al fondo del asunto y tutelar debidamente el derecho humano de acceso a la información. Dentro del estudio del recurso de revisión se advirtió que la información entregada por el sujeto obligado, es decir, la reserva de la información y su documentación, no se relacionaron directamente con lo solicitado, debido a que no se informó en sentido positivo o negativo si se aprobó por parte del Pleno del Poder Judicial un acuerdo mediante el cual se dio inicio a la controversia constitucional. No se refirió a la entrega digital de dicho acuerdo en caso de existir y no indicó al solicitante la existencia o no del documento sobre el que se sujeta la controversia constitucional y no hizo el razonamiento sobre la fundamentación jurídica solicitada. Lo anterioridad con independencia de reservar conforme a la ley la información requerida. Como vemos, en realidad no se contestó la solicitud de información que hizo el solicitante, ya que la reserva de la información se hizo de manera general, sin hacer referencia a la existencia o no de la información, la documentación, y no se señaló el plazo de reserva, por lo que se le indicó al sujeto obligado que incumplió con el principio de congruencia, que es el deber de la autoridad emitir en las respuestas atinentes a los planteamientos formulados. De igual manera, se analizó que el procedimiento jurisdiccional llevado a cabo con motivo de la interposición de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, es decir, el Poder Judicial del Estado era parte actora dentro de dicho procedimiento, por lo tanto, no podría reservar información que no se encontraba en sus archivos, salvo el documento de presentación de dicha controversia constitucional. Finalmente, se resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que señalara expresamente si existió un acuerdo aprobado por el Pleno del Poder Judicial dado inicio a la controversia constitucional y se ordenó modificar el acta de su Comité de Transparencia para que señalara expresamente la información o documentación que clasificó como reservada y su plazo de reserva. En cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado informó que no existió un acuerdo aprobado por el Poder Judicial, mediante el cual
se haya dado inicio a la controversia constitucional, de ahí la imposibilidad para entregar la información. Como vemos aquí, el derecho de acceso a la información y su tutela por parte de los órganos garantes juega un papel importante en la toma de decisiones de las diversas autoridades, transparentando los actos de autoridad y dotando de herramientas a los ciudadanos para acudir a cualquier autoridad para hacer valer cualquier otro derecho. Es aquí donde decimos y consideramos que el derecho de acceso a la información es el derecho para hacer valer otros derechos. Por eso, como en estos casos, la suplencia de la queja juega un papel importante, ya que de no haber hecho valer esta disposición normativa, pues hubiese sobreseído el presente asunto y el único agravio era la falta de respuesta. Y como se explicó, sí se respondió, pero de no ser así, se hubiese abandonado el derecho humano a saber por parte del ciudadano. De mi parte es todo porque ya me están correteando. Nada más quiero finalizar acá. Quiero finalizar comentándoles que esto impactó mucho porque derivado de esta resolución, el Congreso tomó la resolución por parte del ITEA, lo hizo valer ante la Suprema Corte de Justicia y en automático se dictó la resolución donde le negaban el amparo a la entonces magistrada presidenta del Supremo Tribunal y con eso concluyó su encargo como magistrada presidenta. De mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, estimado comisionado. Y bien, cedemos el uso de la voz, en este caso, bueno, corresponde al comisionado, él no va a estar conectado, ¿verdad? No, no va a estar. ¿No? Ok, ya me confundiste. Tú eres, ¿no? Ok. Es que, bueno, nuestro querido amigo Julio César Bonilla no puede estar aquí, pero en su representación, Erika Delgado nos platicará la resolución de nuestro querido maestro Julio César Bonilla. Adelante, del Instituto de la Ciudad de México. Adelante, Erika, por 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. En nombre y representación del comisionado Julio César Bonilla, que por temas de agenda no puede estar con nosotros en esta ocasión, es para mí un honor participar en este foro. Voy a poner mi reloj para no pasarme los 5 minutos. La resolución que ahora les voy a platicar es la recaída al recurso de revisión 485 en materia de acceso a la información que se interpuso en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de una solicitud en la que se requirió copia simple en versión pública de una denuncia de hechos relacionada con un contrato de obra pública sobre la remodelación de un contrato en la demarcación de la Ciudad de México. En respuesta, el sujeto obligado turnó a todas sus áreas la solicitud, mismas que se declararon incompetentes para conocer de lo solicitado. A dicha respuesta, la persona recurrente se inconformó señalando que no le proporcionaron la información solicitada. Una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado hizo el conocimiento sobre la respuesta de una respuesta complementaria en la que a través de la Fiscalía de Servidores Públicos asumió competencia. Realizó una búsqueda exhaustiva y no obstante indicó que localizó una carpeta de investigación que se encontraba en trámite. Está en curso, está en proceso todavía al día de hoy, misma que constituye un expediente que actualiza la reserva de la información en términos de la normatividad aplicable. Derivado de ello, el sujeto obligado sometió al Comité de Transparencia la clasificación de la información en la modalidad de reservada. En este contexto y en vista de la respuesta complementaria, en la ponencia a cargo se sugirió y se analizó aplicar la suplencia de la queja a favor del ciudadano, por lo que se determinó analizar la naturaleza de la información, de la cual se observó que si bien es cierto la carpeta se encuentra en proceso, también es cierto que está relacionada la causa penal por la cual se abrió con actos de corrupción. Por lo tanto, se actualiza la excepción de la reserva establecida en el artículo 185 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Dicho artículo establece que no podrá clasificarse como reservada la información que está relacionada con actos de corrupción. Por lo tanto, bueno, también se analizó en el Código Penal Federal, en su título 10, que se establece como actos de corrupción aquellos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad, entendidos como aquellas conductas que pueden cometer las personas que cuentan con la investidura de ser servidores y servidoras públicas.
En este sentido, la ponencia realizó una prueba de interés público en la cual se analizó que la ciudadanía debe conocer este tipo de información. Ello, pues, le permite al ciudadano hacer un examen sobre la actuación de los servidores públicos que están involucrados, de manera que la apertura de la información que está relacionada con estas conductas de corrupción constituye no solamente una obligación gubernamental, sino también una prerrogativa ciudadana, porque es una herramienta útil y certera para combatir el abuso de poder y sobre todo brinda a la ciudadanía la posibilidad de tener claridad sobre las actuaciones de las personas servidoras públicas, quienes deben de ejercer el cargo bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia sobre todo. En tal sentido, se resolvió que la publicidad de la información es lo más adecuado, pues no se trata de una invasión a la privacidad de las personas que están involucradas en la carpeta, sino se trata de hacer transparente un proceso penal en la que está inmiscuido el erario. Entonces, la información resulta relevante y beneficiosa para la sociedad y no simplemente para la persona que lo solicitó. Por lo tanto, debido a su naturaleza, se consideró que se puede circular y que es transparencia. Aunado a lo anterior, su divulgación resulta útil para transparentar las actuaciones específicas de las personas servidoras públicas y poder darle seguimiento al contrato aludido. De ahí la necesidad de que lo solicitado se tenga que transparentar y se preserve el derecho de acceso a la información, en este caso de la persona recurrente. En el caso en concreto, como ya lo mencioné, la apertura de la información es una prerrogativa ciudadana para tener claridad sobre las actuaciones del sujeto obligado y de las personas servidoras públicas. En este tenor, la prueba de interés público que se realizó fue en dos vertientes. Por un lado, en relación a las atribuciones de la persecución del delito que tiene la Fiscalía y, por otro lado, el análisis de la rendición de cuentas en relación a la actuación de las personas servidoras públicas, por lo que hace al erario. En este sentido, el Pleno del Instituto determinó hacer efectiva la excepción a la reserva y ordenar al sujeto obligado la entrega de la información en copia en versión pública. La importancia de esta resolución se debe a que históricamente en el Instituto Ciudad de México siempre se reservó la información relacionada con delitos que están en procesos. No obstante, esta fue la primera ocasión en la que se determinó por el órgano garante que se entregara la información de una carpeta de investigación con estas características. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y gracias por ser la voz del maestro Julio César Bonilla. Gracias. Bien, ahora escucharemos la intervención de la comisionada María de los Ángeles Guzmán García. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeñó como docente también en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y profesora también en la Casa Jurídica de Coahuila, entre otras actividades. Hoy comisionada de la Comisión de Nuevo León. Adelante, doctora María de los Ángeles. Bueno, ya. Gracias, doctora, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la anfitrionía del Pleno del ITE y a Pedro, a Chava, a Natalia. Y pues un gusto coincidir y estar en esta mesa con amigas y con amigos del Sistema Nacional de Transparencia. Pues en esta mesa está dedicada a la clasificación de la información y yo, para ser como muy rápida con estos 5 minutos y no pasarme, pues traigo un asunto que se resolvió en el Pleno de la COTAI y se pidieron varias cosas a los centros de reinserción social. Esto es un tema de los de seguridad pública que siempre es un tema y son temas súper bonitos y muy delicados. Entonces, se pidieron varias cosas, me voy a ir como por partes, voy a ir y voy a venir. En una de las cosas que se piden a la solicitud es quién provee los insumos de limpieza a los cerezos del Estado, cómo consiguió el contrato y cuándo, y proporcionar contrato íntegro. Ahí vemos contratos de limpieza. Luego, ¿quién provee los medicamentos a los cerezos de este Estado, cómo consiguió este contrato y cuándo? Proporcionar contrato íntegro. Entonces vemos limpieza, medicamentos y ¿qué hace el sujeto obligado? Entrega 4 contratos de los que se puede desprender incluso el nombre. Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos bien. Luego, pregunta, ¿cada cuánto
porque luego también pregunta los contratos de alimentación, de los proveedores de alimentación, y ahí es donde surge el tema, pero eso ahorita se los cuento. Otra de las preguntas es, ¿cada cuánto tiempo se revisa la vigencia de los contratos con las empresas proveedoras de alimentos y el cumplimiento de las formas y medidas que se necesitan? Entonces, ahorita en la mesa anterior veíamos que la comisionada Marina decía que cada vez que se pregunta esto de cuánto, por qué, etcétera, da como un poco de temor porque dice, no está preguntando algo sobre específicamente una expresión documental. Respecto de este punto, el sujeto obligado pues le dice eso, o sea, no estás preguntando por un documento, entonces pues ¿sabes qué? No te damos nada. Y entonces el órgano, ¿qué es lo que dice? Que pues efectivamente hay que generar una expresión documental. Bueno, pues hasta ahí es como lo más sencillito de estas preguntas. Pero luego vienen las preguntas de ¿qué contratos vigentes existen con las empresas proveedoras de alimentos para los cerezos del Estado? ¿Cuánto le están pagando anualmente la autoridad del sistema penitenciario? ¿Y cómo consiguieron las empresas la asignación de estos contratos? Y en los últimos 5 años, ¿qué grupos o empresas han proveído los alimentos a los cerezos? Entonces, en este punto, lo que hace el sujeto obligado, pues efectivamente es una prueba de daño, ¿sí? Y dice que luego en la COTAI, precisamente, pues la confirmamos, y nos dice, al realizar la prueba de daño correspondiente a la reserva de información, se concluyó que la apertura a la información generaría una afectación mayor a la sociedad que el beneficio propio al solicitante, ya que el conocer las ubicaciones, datos como días y horarios de entrega de productos alimenticios, la dirección y lugar específico de entrega, así como documentos e información confidencial a la que tiene acceso el proveedor, pues pone en riesgo precisamente el funcionamiento del cerezo. Porque justo una de las cosas que la Secretaría de Seguridad decía era que pues a través de estos proveedores de alimentación pues podían ingresar cosas pues a los cerezos. Entonces sí era un tema sumamente delicado, un tema que con cualquier otro sujeto obligado no generaría tema, pues aquí en seguridad pública sí. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue hacer unas diligencias de mejor proveer para pedirles los contratos para ver si efectivamente había información que se tenía que reservar, las hicimos y vimos, y entonces lo que les dijimos fue que no se reservara la información en su totalidad, que entregaran los contratos pero en versión pública, es decir, la entrega parcial de los contratos, reservando precisamente esa información delicada. Entonces, bueno, creo que voy bien con los tiempos. Por mi parte es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Y bien, ahora le cedemos el uso de la voz a nuestro querido amigo Luis González Briceño. Él es el comisionado presidente del Instituto de Coahuila. Y bueno, Luis es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y también se ha desempeñado como director de averiguaciones previas, subdirector de asuntos internos, subdirector de averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia de su estado. También ha sido agente investigador del Ministerio Público, jefe del área jurídica del programa de abasto social, actuario, secretario, proyectista. Ya hasta falta ser magistrado, hermano. Pero muy bien. Ya. Luis, adelante, querido amigo, te escuchamos. Gracias, comisionada. Sin lugar a dudas, con su venia. Muchísimas gracias, Salvador, Pedro y Natalia, por este gran evento. También saludo con mucho afecto a las comisionadas y comisionados que nos acompañan hoy en la mesa y especialmente, bueno, a la doctora Julieta, que, bueno, siempre nos lleva de la mano en muchas cosas, en lo particular reitero mi aprecio y mi respeto. Bueno, el día de hoy estoy en esta mesa porque, bueno, se seleccionó un recurso que resolví en el año 2020, que se identifica con el número estadístico 22. Este recurso se los planteo de la siguiente manera: está instaurado en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado y deriva de una solicitud de información en la que se piden las copias en versión pública de las averiguaciones previas y carpetas de investigación
de las desapariciones forzadas o forzosas o desaparición de personas. En una primera instancia, como es sabido por la gran mayoría de los que estamos en este foro, las averiguaciones previas y hoy las carpetas de investigación por disposición expresa son reservadas. Entonces, en una primera instancia pudiera pensarse, pues bueno, que le asiste la razón a la Fiscalía, pero hay 3 excepciones que también en una primera instancia dirían, pues no afecta. ¿Por qué? Porque no se pueden reservar, como ustedes lo saben, las averiguaciones previas relacionadas con delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y actos de corrupción. En este sentido, las carpetas y las averiguaciones previas en su caso, pues bueno, eran sujetas de una reserva, prácticamente es infranqueable. En este sentido, bueno, la Fiscalía argumenta legalmente y de una manera positiva, como tal vez lo hizo o lo manifestó el comisionado Salvador al principio de su intervención, con el common law y el positivismo al que estamos acostumbrados los países latinos, sí, que no devenimos del common law, de que pues, la ley lo dice, ¿no? Entonces no hay mucho que hacer, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Por ahí está la Corte Internacional que persigue los delitos y se crea a través de un llamado Estatuto de Roma, y ese Estatuto de Roma que crea esta comisión que persigue los crímenes de guerra, pues fíjense que establece que es un delito de lesa humanidad las desapariciones ya sea forzadas o de particulares. En esta tesitura y haciendo un control difuso de un derecho humano establecido, bueno, se establece que no le asiste la razón a la Fiscalía en reservar las averiguaciones previas y las carpetas. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada está establecida en el Estatuto de Roma, un instrumento internacional de derecho internacional que protege derechos humanos, como un delito de lesa humanidad. En consecuencia, no cabe la reserva. Esto no implica que se elaboren versiones públicas. Pero bueno, el asunto no termina hasta ahí, porque si yo les hablo que este es un asunto que tiene 2 años, aún no se resuelve. ¿Y por qué no se resuelve? Porque la Fiscalía se inconforma a través de la justicia constitucional local, que ya la gran mayoría de los estados la tienen, por la actuación, en este caso, del Instituto Coahuilense. ¿Por qué? Dice, bueno, porque te extralimitaste en tus funciones y a el día de hoy existe una controversia constitucional local establecida entre el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública como demandado, como parte actora a la Fiscalía, en donde se establece o se pide que no se dé acceso a esas averiguaciones previas y otras consideraciones, tales como la inexistencia del agraviado, aunque se ha establecido que no se necesita acreditar interés. Pero luego también el solicitante, les platico, se identifica como al amo o amo os, y resulta que la Fiscalía en la defensa dice, pues no existe, y Almos es una persona de otra nacionalidad. Lo cierto es que Almos sí existe, pero Almos es el acrónimo de su nombre, y así lo establece, y más aún comparece al juicio constitucional local también defendiendo el derecho. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a establecer que no es limitativa la reserva en cuanto a delitos de lesa humanidad, corrupción, en cuanto a que son públicos, sino también en una interpretación, pero buscando el sentido de lo que engloba los actos de corrupción, de lo que engloba los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos. En materia de transparencia y acceso a la información, no procede reservar los expedientes o las averiguaciones previas y se debe otorgar acceso a cualquier ciudadano, como ustedes saben, sin acreditar interés alguno. Eso sí, en versiones públicas, en versiones en las que se protejan los datos personales, pero que sin duda alguna acrecentarán los conocimientos que se tienen en el tema de delitos de lesa humanidad, que para nosotros en ocasiones no estamos muy vinculados, pero bueno, como hasta el momento estamos viendo en materia de reserva, siempre es una constante en materia de seguridad y de procuración de justicia que se establecen situaciones en las que se niega el acceso. Y bueno,
valga el momento para también señalar que empieza a ser recurrente, o no sé si haya sido recurrente en algunos otros estados, que los entes de seguridad pública reservan la información estableciendo, porque en la Ley de Seguridad Pública se dice que solamente tendrán acceso, en todo caso, las partes, y por ahí ya se les ha pasado que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esta norma en cuanto al acceso. Por lo demás, muchísimas gracias y espero que sea de utilidad la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, gracias por tu relatoría. Y bueno, ahora vamos con nuestra compañera Alma Cristina López de la Torre. Ella es comisionada del Instituto de Duranguense de Acceso a la Información, es abogada por la Universidad Juárez de Durango, y bueno, fue secretaria administrativa del Juzgado Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, también ha sido consejera estatal electoral de su estado y encargada de la Sala de Juicios Orales en el Tribunal de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en Durango. Coordinadora jurídica también y unidad de enlace del Instituto Duranguense de Acceso a la Información. Alma, adelante, querida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bueno, rápidamente agradecer por supuesto a mi querido Chava por este tercer foro de resoluciones en el que me hace parte. Gracias Pedro, gracias Natalia y a Lite y a todo el equipo y por supuesto a toda la ponencia del Instituto Duranguense, que somos como 4, pero bueno, a todos ustedes que están ahí viéndonos desde Durango, muchas gracias muchachos, muchachas por todo el apoyo al IDAIP. Les voy a platicar un recurso de revisión en materia de acceso a la información y aquí lo que pidieron es en contra del Ayuntamiento de Durango, que es el municipio más grande de Durango, en la capital. Bueno, el solicitante pidió todos los videos de vigilancia de todas las cámaras que están ubicadas al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y también pidió el informe policial homologado con su nombre de fecha 13 de mayo de 2021. ¿Qué responde el sujeto obligado? Bueno, en primera instancia le dice que respecto de los videos de vigilancia no se los puede entregar, ya que en ese lapso que él está solicitando pasó mucha gente, estaba trabajando mucha gente y que en ese caso se configuraba la reserva de identidad, pero bajo el argumento de que se configuraba en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También que los actos de investigación no se podían dar a conocer más que a autoridades competentes, también de base al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 215, y que también era obligación de la Dirección de Seguridad Municipal proteger los datos personales. Entonces, con relación al informe policial homologado, le dice que derivado de que se trata de datos personales, que es una información confidencial, pues que realice la solicitud correspondiente a través de este derecho ARCO. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos de inconformidad? El solicitante manifiesta que por la falta de eficiencia e insuficiencia de la información, pero también manifiesta que el tema lo está solicitando porque fue detenido y cuando él es remitido a dicho inmueble, él al ingresar es captado su rostro y su cuerpo sin rastros de tortura y cuando sale su rostro y su cuerpo ya tienen signos de tortura. Entonces, ¿qué resuelve el IDAIP? En primera instancia, obviamente modificamos la respuesta del sujeto obligado, el Ayuntamiento de Durango, porque primero el sujeto obligado parte de argumentos incorrectos. Para nosotros el tema del Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales pues no era el caso porque no estaba solicitando ningún procedimiento adentro, ni siquiera estaba solicitando alguna investigación, etcétera. Él solamente estaba solicitando los videos que se encontraban dentro de una institución pública. Sin embargo, por supuesto que lo solicitado que son las cámaras, todos los videos de las cámaras de vigilancia dentro de la Dirección de Seguridad Pública pudieran contener imágenes tanto de las áreas vulnerables en donde estaban ubicados como del personal que transitaba, que estaban detenidos por cualquier circunstancia y también del personal que estaba realizando diversas funciones en su trabajo de seguridad pública. Y en ese sentido sí se podría actualizar el 109, pero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, que si se daba a conocer esos videos, pues podrían poner en riesgo la seguridad de la institución y de las actividades que estaban realizando quienes ahí trabajaban. También que se configuraba el tema de datos personales por quienes estaban ahí transitando. Y en ese sentido, como el sujeto obligado solamente menciona la reserva, pero no hace lo indicado, se le ordena
en caso de que revise bien y en caso de que se actualice la reserva de la información y de confidencialidad, pues haga el debido cumplimiento de lo que marca la ley, haga una debida clasificación de la información y que entonces entregue el acuerdo correspondiente a la persona para que tenga la certeza de que, bueno, hay una causal que no puede entregar esa información. ¿Por qué es relevante la información? Bueno, esta resolución. Bueno, el sujeto obligado sí hace una revisión de los videos solicitados y obviamente dice que sí se configura la reserva de la identidad porque es susceptible, por la naturaleza de las funciones que realiza la institución a quien le están pidiendo, que es susceptible de que se reserve. Y además que también hay información confidencial, entonces, de todas las personas que transitan. En ese sentido, le entrega el acuerdo de clasificación de la información. Pero es relevante porque déjenme decirles que también se le orientó al particular para que pudiera presentar una solicitud de acceso a sus datos personales, lo cual hace el solicitante. Obviamente ya solamente pide determinados videos de vigilancia, no todos, ya no pide el informe homologado y en ese sentido también el sujeto obligado, que es el municipio, le entrega de inmediato el acuerdo de reserva que ya había hecho en anterior ocasión en ese mismo tema y bueno, coincidentemente cae en mi ponencia. Entonces, estamos a unos días, por supuesto, y con las facultades que nos otorga la ley, nosotros solicitamos al sujeto obligado poder revisar esos videos para ver si efectivamente se actualiza la causal de reserva. Y les quiero adelantar, por supuesto, que yo creo que el miércoles o jueves estaremos resolviendo esta resolución en donde se va a revocar la respuesta del sujeto obligado y esta resolución se las podré comentar en el próximo foro, Chava, en el cuarto foro de resoluciones relevantes, porque esperemos que sea una resolución muy relevante y también esperaremos al cumplimiento del sujeto obligado en el sentido de que el particular se está quejando de que fue torturado y está demandando a la autoridad por millones de pesos y es para él obviamente muy necesario poder conseguir esos videos. Así que eso es lo que yo les traigo por hoy. Gracias. Gracias, Alma, muy interesante. Vamos a esperar qué pasa, ¿eh? Bien, ahora es el turno del maestro José Roberto Agúndiz Llerena. Él es nuestro nuevo integrante casi del Sistema Nacional de Transparencia de Quintana Roo. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Mayab y maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo de Yucatán. Se desempeñó como director jurídico de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo y también secretario particular de la presidenta del Tribunal Electoral de su estado. Muchos cargos más. Fue asesor técnico de un grupo político que mejor no digo cuál, porque luego le van a echar carrillo. Pero para evitar eso, pero bien. Entonces le cedemos el uso de la voz al comisionado de Quintana Roo, nuestro amigo Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, hola, te agradezco, Julieta, la presentación. No digas el color, no vaya a ser que luego me vean feo. Chava, al pleno del ITEI, les agradezco nuevamente la invitación. Ayer tuve la oportunidad de agradecerles durante el panel con Adrián. Y bueno, pues saludo a todos mis compañeros de la mesa y gracias por esta oportunidad de platicarles de algo que, sin agraviar a mis amigos de Campeche, lo voy a hacer como ellos, voy a empezar por el final. El tema que hoy les presentamos me parece o nos parece que es relevante porque ustedes deben de saber, corresponde al municipio de Tulum. Creo que todos escuchamos Tulum y se nos antoja la playa. La relevancia del tema es por el crecimiento exponencial que tiene el municipio de Tulum. El desarrollo en Quintana Roo ha sido de verdad exponencial, ha sido escandaloso en algún momento, porque bueno, el tema ecológico se olvida en algún momento por avanzar en el desarrollo. De ahí que eso ha generado problemas con la tenencia de la tierra, ¿no? Hay organizaciones, empresas, empresarios que se dicen propietarios de terrenos y aparecen otros tantos, ¿no?, que resulta que también lo son.
El tema va más o menos en ese sentido. Una empresa le solicita al ayuntamiento que le diga cuál fue el cauce legal a través del cual determinó que una asociación civil es propietaria de un terreno. Hicieron una certificación de medidas y colindancias a favor de una AC y la empresa dice, oye, pues ¿cómo resulta que ahora esta asociación civil es propietaria de un terreno que yo creo que es mío? Entonces, le solicita el cauce legal que llevaron a cabo para determinar que esa empresa era la propietaria, le pidió el expediente y los elementos de convicción a través de los cuales habían concluido que esa asociación era propietaria de ese terreno, y le pedía también los términos a través de los cuales había llegado a esa conclusión, y bueno, como les dije, copia del expediente. El sujeto obligado hizo una reserva parcial de la información, diciéndole que como había un procedimiento legal en curso, pues que no le podía entregar toda la información. Le dio acceso a una parte del expediente, le expidió, bueno, le autorizó la expedición de las copias certificadas, pero se las andaba cobrando en 253 pesos por foja. Entonces le dijo, no, pues gracias, ¿no? Sí la quería, pero no es para tanto. El problema está en que era tan de interés, o sea, imagínense el valor de un terreno en Tulum, que la verdad 253 pesos por foja, pues los vale con tal de allegarse la información. El solicitante acabó por pagarlo. Entonces, desgraciadamente, en esa parte, respecto del recurso, pues nosotros no nos pudimos pronunciar, fue un acto consumado, pero sí parte de los motivos de la queja del recurrente, pues fue que no había motivo para reservar esa información, cosa que evidentemente nosotros en la resolución dejamos sin efecto dicha reserva, y la verdad es que nos moríamos de ganas también de decirle pues que no le cobre las copias tan caras, ¿no? que le diera chance, pero como les digo, bueno, no fue posible llegar a ordenar esa parte. Evidentemente le ordenamos la entrega de la información. ¿Por qué? Pues bueno, porque además de que era un derecho, no notificó la reserva de la información, y la prueba de daño pues no era suficiente para dicha reserva, ¿no? Yo creo que, se los platico muy rápido, porque realmente lo que me parece relevante es cómo el derecho de acceso a la información es también una herramienta para la competencia económica. ¿Qué sucede aquí? Como les digo, pues en Quintana Roo hay desarrollo, ahora mismo Bacalar está en un desarrollo exponencial y hay muchos problemas de tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, las empresas, los empresarios están buscando alternativas para llegarse a la información que les permita saber a bien contra quién van a competir. Hay autorizaciones de uso de suelo por edificios, digamos, Tulum tiene una permisibilidad de tres plantas, ¿no? Y de repente volteas y hay edificios de 6, 8 plantas, y dices, oye, ¿cómo? Si se supone que el reglamento dice que solo 3. Entonces, los empresarios han aprendido a que a través del derecho de acceso a la información puedan allegarse, precisamente, de la información que les permita tomar las mejores decisiones a la hora de invertir. Cosa que me parece pues fabulosa, pero pues que desgraciadamente, como lo hemos comentado, solo queda en manos de quien sabe, ¿no? De una empresa que puede contratar a un abogado, que puede contratar a alguien que conozca de estos temas para poder acceder a la información. Desgraciadamente la ciudadanía sigue un poco pues, con la problemática de conocer los procedimientos de cómo acceder a la información. Yo creo que, se los pongo de manera general, digo, hay algunos temas en específico que tienen que ver con la clasificación, con la reserva, perdón, que llevó a cabo el sujeto obligado, pero bueno, como les digo, de manera general, aquí la relevancia que me parece, y por eso lo traemos a la mesa, es cómo el derecho de acceso a la información es ya también una herramienta hasta para la inversión privada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por tu relatoría. Ahora vamos con el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con el maestro Marco Antonio Albert Sánchez. Marco es licenciado en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene especialidad en Derecho Electoral, Penal, Constitucional por la misma Casa de Estudios, maestro en Derecho de la UNAM, fue secretario auxiliar, secretario proyectista y asesor de la Presidencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado Campus Ciudad de México y también es presidente comisionado. Adelante. Muchas gracias. Gracias, qué amable, te agradezco por supuesto la invitación a Pedro, por supuesto también a Salvador, a Natalia y por supuesto a todos ustedes. Qué bueno que se realiza este tipo de foros porque justamente los abogados debemos trabajar con normas y no con disposiciones. A las normas las vamos a encontrar en las sentencias, en la jurisprudencia, en cómo se han decantado los tribunales. Entonces justo este foro me permite hacer pues una retroalimentación con todos los integrantes de los órganos garantes a nivel local y conocer cuáles han sido estos criterios que de alguna manera vienen a fortalecer el trabajo cotidiano que se realiza en todas las entidades federativas. Sin lugar a dudas, todos, decía Ronald Dworkin, todos somos intérpretes, pero cuando hagamos este ejercicio de interpretación, busquemos darle el mejor de los sentidos, ¿no? Darle completitud, funcionalidad, hermeticidad a todo el sistema, en este caso en particular, al tema de garantizar el derecho humano de acceso a la información como un derecho humano que tenemos que garantizar con motivo precisamente de la reforma constitucional de 10 de junio del 2011. Celebramos hoy otro aniversario más y la verdad es que qué bueno que podemos plantear con ustedes este primer ejercicio. Bueno, el recurso que yo les vengo a compartir es el recurso de revisión RR 0391/2021 de su servidor. Y bueno, es en contra del Instituto Morelense de Información, bueno, en este caso, perdón, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que se solicitaba en ese momento? Se solicita se pueda proporcionar copia simple de las planillas registradas por todos los partidos políticos para la conformación de los 36 cabildos, además de señalar las personas que ocupan la figura de acción afirmativa conforme a los lineamientos emitidos por dicho instituto, ya que en la página de internet pues se encuentran las listas, pero no tienen la información sobre las acciones afirmativas y los partidos políticos que cumplieron con los lineamientos, además de proporcionar los nombres de las personas que están como acción afirmativa en la lista de diputados por mayoría relativa y por representación proporcional de cada uno de los partidos políticos. Y de igual forma se solicitaba saber cuáles eran las acciones que en este caso el OPLE local, llamado en Morelos el INPEPAC, había implementado para garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas y qué partidos políticos se habían cumplido con tal. Bueno, en este supuesto, la respuesta del sujeto obligado, pues que remitió en este caso al solicitante, como parte de la información recibida, es que, digamos, el nombre de las personas que ocupó la figura de acción afirmativa en las planillas registradas por los partidos políticos, el ente requerido, en este caso el OPLE, requirió que era información de carácter confidencial en virtud de que no contaba con el consentimiento expreso de la persona para divulgar tal dato y con ello se vulneraría el derecho a la intimidad y a la vida privada de los candidatos registrados y en ese sentido, mediante resolución de su Comité Técnico de Transparencia, el sujeto determinó clasificar como información confidencial los nombres de las personas que habían participado por esta acción. Esto es muy interesante porque, como ustedes saben, en algunos estados o la gran mayoría de los actores políticos buscan darle vuelta a la ley o burlar a la ley con el tema de las acciones afirmativas. Hay quienes incluso no teniendo esta calidad se inscriben, se autoadscriben y participan en los procesos electorales, esto evidentemente vulnerando, digamos, la situación de vulnerabilidad en la que históricamente se encuentran estos grupos en los procesos electorales. Bueno, ¿qué es lo que resolvimos en el órgano garante de Morelos? Pues que pues primero las acciones afirmativas constituyen un mecanismo que busca equilibrar las desigualdades sociales, ya que van a impulsar la igualdad entre todos los miembros de la sociedad y todos los grupos que históricamente han sido vulnerables y que siempre han estado en desventaja. Y entonces, bueno, dichas acciones que determinamos en el pleno de este instituto, pues de alguna manera buscan fortalecer la participación de estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque nosotros determinamos revocar parcialmente la respuesta del órgano local en materia electoral para obligarlo a que entregara los nombres, porque estoy seguro que todos los integrantes de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, pensemos
no sé, en alguna persona con discapacidad, pues tienen, digamos, la particularidad de conocerse entre ellos. ¿Y qué decimos de la comunidad LGTBQ y más? Porque finalmente también ellos participan de manera, digamos, muy directa en el tema, pero conocen realmente a los integrantes. Desafortunadamente, la clase política aprovecha esta condición, no muy clara en la ley en algunos casos, y de alguna manera se autoadscriben como grupo vulnerable, no siéndolo, y esto evidentemente ha sido materia pues ya de resoluciones que también ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunos de ellos se autoadscriben como indígenas y cuando se les hace preguntas de dónde encuentran a tal municipio, a tal comunidad, pues simplemente no tienen el conocimiento de ella. Entonces, decirles que esta revocación parcial que se hizo al OPLE local, pues constituye desde nuestro punto de vista un precedente importante porque, digamos, privilegiamos el interés público que prevalece sobre la reserva de la información en un tema que me parece estoral en la vida democrática de cualquier estado, como en el caso del estado de Morelos, al que yo hoy tengo la responsabilidad de presidir el órgano. Entonces, muy contento, muy agradecido, creo que ya me pasé por 5 segundos, y bueno, agradecerle como siempre al ITAI, la invitación. Chava, muchas gracias, espero que no sea la primera, que sea la primera de varias y que podamos estar interactuando de manera permanente con todos ustedes. Un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, estimado Marco. Muchas gracias por tu participación. Y bien, ahora le cedemos el uso de la voz a la licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. Ella es comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes y se ha desempeñado como asesora jurídica a personas físicas y morales en una consultoría. También fue coordinadora de prevención y atención integral de la violencia de género en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, directora general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes y hoy comisionada del Instituto de Aguascalientes. Adelante, estimada. Muchísimas gracias, Julieta, doctora. Como siempre acompañándonos, Chava, Pedro, Natalia, gracias al ITAI por estar aquí, aparte en mi ciudad, yo soy de esta ciudad, me da mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes, porque aquí es a lo que principalmente venimos, a compartir en este trabajo de resoluciones que son nuestra cotidianidad, pero que a final de cuentas también ha bastante relevancia, dado los derechos humanos que tutelamos. En mi caso, yo les vengo a platicar de una resolución que fue del año 2020, la 122 de ITEA. En este caso, la pregunta que hacía la persona tenía que ver con a la Fiscalía del Estado con carpetas de investigación por delitos que tuviesen que ver con captación de imágenes de personas con carácter erótico sexual, de lo que pedía ciertos datos, números de carpetas, datos estadísticos en cuestión de personas denunciadas o personas que fuesen víctimas, datos de desagregación, entre otros más. La Fiscalía da una primera respuesta y dice que tal solamente tiene sistematizados delitos de intelectual, ¿listo? Sí. Delitos de índole sexual como violación, abuso, y bueno, solamente da un solo dato, desagregado por hombres y mujeres en cuestión de víctimas. Y dice que además, bueno, el resto de información que se solicita, pues bajo el principio de tratarse de información personal o de resguardo de datos personales, no lo proporcionaba. Es así pues que se da la inconformidad por parte del recurrente y bueno, aquí en el instituto hicimos una valoración. Si bien le referimos, pues, como está previsto del delito de hostigamiento sexual, también lo cierto es que meses antes a emitirse la resolución, hubo reformas en la legislación en donde, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se tipificó la violencia por medios digitales, así como también en el propio Código Penal se incluyeron dos figuras más, la violencia por el acceso informático indebido y la violación a la intimidad personal, que tenía que ver precisamente con estas conductas respecto de las cuales estaba haciendo la pregunta el solicitante. Entonces, al referir la Fiscalía que no cuenta o que no tiene sistematizados datos o mayor información, pues esto genera un subregistro importante porque no permite conocer la situación, adecuar políticas públicas y tener un contexto completo. Máxime
que ya al momento de la solicitud de la información y de la propia resolución, pues ya estábamos en el tiempo de la contingencia sanitaria y por ende, pues todas las actividades que vinieron a hacer de lo presencial a lo electrónico y el acceso generalizado de la niñez, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres a los medios electrónicos y por tanto la puesta en riesgo de precisamente el compartirse datos personales con fines obviamente no lícitos y perjudiciales para cualquier persona. Es así pues como, además de que se revoca la respuesta de la Fiscalía, se le hace la recomendación que en caso de no tener sistematizadas conductas que tuvieran que ver con violencia por medios digitales, lo hicieran. Y que, bueno, al momento de que se recibieran los asuntos, porque además de todo le estaban pidiendo datos estadísticos, no le estaban pidiendo datos personales. En ese sentido, sale la recomendación y la Fiscalía, de buena forma y con varios acercamientos que también tuvo con nosotros en mesa de trabajo, accedieron en cuanto a modificar su sistema de captura y a poder sistematizar de una manera más amplia todo este tipo de conductas que, bueno, además ya estaban también establecidos en el Código Penal como delitos. Es así pues que también aplicando un principio pro persona fue que se llega a esta resolución y la estimamos relevante por el hecho de que eran conductas o hechos sobre los cuales ni siquiera se tenía sistematizada información, incluso tuvimos acercamiento con autoridades de DIF, institutos de la mujer, institutos de la juventud y fue coincidente el criterio y la necesidad pues de contar con esta información que quién mejor que la Fiscalía y ya en su momento el Poder Judicial pudiesen tener precisamente para la evaluación de la problemática, la evaluación de políticas públicas y bueno, todo lo que de ello derive en pro pues del combate a la violencia por medios digitales. Es cuanto a esta resolución, se los compartimos y muchas gracias. Brenda, acá hay otro. Sí, se escucha, ¿no? Pero pues lo pasamos. Bien, hoy toca el turno a la licenciada Laura Perla González Dávila. Ella interviene en representación del comisionado Adrián Alcalá, mi gemelo. Y bueno, Laura es abogada en Derecho y politóloga por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado y bueno, actualmente se desempeña como jefa de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá. Adelante. Muchas gracias, doctora. Pues estoy muy contenta de que mi jefe no haya podido venir. No piensen mal, es porque eso me dio la oportunidad de estar aquí. Sé que me está viendo, me está evaluando, entonces espero hacerlo bien. Muchas gracias al comisionado Salvador por aceptar que yo estuviera en su representación. Me parece que es de los temas más importantes que tiene la transparencia, la clasificación, porque aquí no se trata de ver si tienen o no tienen la información, aquí es de ver quién argumenta mejor para saber si es pública o no, quién da los mejores argumentos para saber si existe o no una excepción o si vale la pena o no reservar determinada información. La resolución que nosotros propusimos exponer está relacionada con el accidente de la línea 12. Eran aproximadamente las 22 horas con 25 minutos del día 3 de mayo, cuando en la Ciudad de México se dio la noticia de que 2 trenes se habían descarrilado gracias a una trave metálica que había colapsado, en donde fallecieron 26 personas, casi un centenar de personas heridas, padres, madres, hermanos, amigos que ese día no llegaron a su destino y que se han presentado diversas solicitudes de información con el objeto de buscar qué fue lo que pasó o cuál fue la razón de ese accidente. En esta resolución que estuvo a cargo de mi jefe, el comisionado Alcalá, lo que se solicitó a la Fiscalía fue todas las denuncias presentadas justo por lo que había pasado en la línea 12, también conocida como línea dorada, del metro de la Ciudad de México. La Fiscalía consideró muy oportuno contestar que no era competente para conocer de la información que se estaba solicitando. El recurrente se inconformó por esta incompetencia y señaló que esa incompetencia, que es decir, que no tenía atribuciones para conocer de esto, pues no era posible, porque además de que ya había varias noticias que señalaban la presentación de denuncias, pues era la Fiscalía General de la República ante quien se estaba presentando la solicitud. Afortunadamente, que es lo que a veces pasa muy seguido, por lo menos en el INAI, me imagino que en todos los organismos garantes, una vez que se presenta el recurso de revisión,
los sujetos obligados cambian su respuesta. Entonces, lo que pasó es que la Fiscalía cambió su respuesta y dijo, siempre sí encontré una carpeta de investigación, pero esta carpeta está clasificada como reservada porque se encuentra una investigación en trámite y porque existen datos personales que no te puedo dar a conocer de quienes presentaron las denuncias y a quienes se les estaba acusando. Es decir, clasificó la información con fundamento en el artículo 110, fracción 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué fue lo que se analizó en la ponencia? Pues primero necesitábamos saber por qué qué delitos eran los que se estaban investigando para poder determinar si había algún tipo de excepción o no. Entonces, haciendo uso de las facultades legales que tienen los órganos garantes, se hizo un requerimiento de información para que la Fiscalía pudiera aclarar qué tipo de delitos eran los que se estaban investigando y de cuántas hojas consistía la investigación, que eso también es muy importante porque luego para el cumplimiento, como que dicen, ay, no es cierto, eran menos, ¿no? Entonces, desde un principio se preguntó cuántas hojas y qué delitos eran los que se estaban analizando. En respuesta, la Fiscalía precisamente contestó que los delitos que se estaban investigando era ejercicio ilícito del servicio público y peculado, ambos delitos contemplados en el Código Penal Federal y que se encuentran dentro de los delitos por hechos de corrupción. Como saben, la excepción a los actos de corrupción es algo que se ha estado gestando, que yo creo que todos los organismos garantes justo han buscado como todos los elementos objetivos que se puedan, o sea, estamos haciendo camino en este tema y pues por lo que veo que compartió la compañera del Instituto de la Ciudad de México, pues es que justo aquí podemos ver, ¿no?, que hay criterios muy similares en donde una de las cosas más objetivas es que si el delito que se sigue es por cosas relacionadas con corrupción, pues ya existe una puerta bastante amplia desde nuestro punto de vista para poder decir que esa reserva no va a pasar. Entonces, nos llegamos de todos los elementos posibles para poder determinar pues que se podía aplicar precisamente la excepción que establece la ley de que no se podrá invocar el carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, sin que nos tocara determinar si había o no había habido actos de corrupción, tan solo por el delito que se estaba investigando ya se podía hacer este tipo de argumentación y se permitía decir que la reserva pues no era procedente. Con esto se garantizó que el derecho de acceso a la información cobraba una relevancia trascendental para la sociedad en general, porque no se beneficiaba solo el particular, sino todas las personas que pudieran acceder a esta información, ya que a través de su ejercicio se pudo conocer la información relacionada con este caso tan importante. Pero teníamos pendiente también la clasificación de datos personales. Y en este caso lo que se resolvió en el pleno del INAI es que si bien es cierto, se puede poner en riesgo el honor y la reputación de las personas a quien se había denunciado, en este caso ameritaba justo hacer esta reducción en la esfera privada porque eran servidores públicos que en el ejercicio de su encargo habían tomado decisiones que al final se estaba analizando si comprometieron la vida de las personas. Entonces, en este caso en especial, se determinó que tenía que prevalecer el acceso a la información por sobre los datos personales de estas personas, porque aun cuando sí es cierto, o sea, porque sí es cierto, se les pudiera dañar en el honor, en su imagen, en su presunción de inocencia, pues era más importante. Había habido muertes, había habido accidentes, estaba, justo cuando se resolvió esta resolución, estaba el tema del dictamen de la empresa en donde determinó que sí había habido fallas de planeación, diseño, operación en la construcción de la línea 12. Y en cuanto a las y los servidores públicos que presentaron la denuncia, pues también se ordenó que se entregara, porque pues también era importante, ¿no?, quién había conocido de estos hechos y quién era quien había presentado este tipo de denuncia. Entonces, lo que se resolvió fue modificar la respuesta otorgada por la Fiscalía a efecto de que se entregara una versión pública en donde solamente se testaran el nombre de las personas que habían presentado una denuncia, siempre y cuando no fueran personas servidoras públicas. Todo lo que correspondía a servidores públicos se les instruyó a entregar y pues consideramos que esta resolución trasciende justo en la importancia de la rendición de cuentas por lo que significa actualmente todavía el accidente de la línea 12, una línea que ha tenido muchas problemáticas y que a la fecha sigue cerrada, no la han podido abrir. Y pues esta resolución, ya nada más en resumen, muestra el criterio del INAI respecto a actos de corrupción,
cómo en este caso se determinó que los datos personales de servidores públicos imputados y quienes denunciaban también tenían que ser públicos por interés público, y la protección de los datos para particulares que no están relacionados con servidores, que no son servidores públicos. Finalmente quiero señalar que esta resolución se aprobó por unanimidad, pero con 3 votos particulares, porque actualmente en el INAI no hay mayoría, y digo que eso sería importante conocer cómo resuelven en los otros organismos garantes, porque cuando consideramos que se aplica la excepción, nosotros como ponencia del comisionado Alcalá, consideramos que no es necesario analizar la reserva, es decir, aplica la excepción de manera directa porque se advierte que hay casos de corrupción. Sin embargo, hay otras ponencias, en este caso fueron 3 ponencias que consideraron que primero se tiene que analizar la reserva para luego aplicar la excepción. Nosotros hemos mantenido ese criterio y esta resolución salió así, solo aplicando la excepción sin necesidad de analizar la reserva, y pues se votó por unanimidad, pero con esas 3 particularidades que no afectan en el fondo en lo absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Y bien, nuestro penúltimo participante, el licenciado Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y, bueno, abogado postulante y apoderado legal del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca. También ha sido asesor del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, secretario técnico del Comité de Administración del Congreso del Estado y hoy es el presidente comisionado. Adelante, querido Paco. Gracias, Julieta. Gracias a Salvador y también a Pedro, al Pleno del ITEI, que nos invitan a actividades tan importantes como las materialmente jurisdiccionales que también realizamos dentro de los órganos garantes y no solo todas las demás que tenemos conferidas por ley desde el artículo 6 constitucional. Una resolución que en su momento nos causó algunas complejidades y que en algún momento dado teníamos un cúmulo de expedientes muy grande en el estado de Guerrero, tenía que ver con una temática respectiva de unas solicitudes dirigidas a la Secretaría General de Gobierno, de quien a su vez depende la dirección del Registro General de Notarías en la entidad. Tenía una particularidad: quien era el solicitante era muy preciso en sus solicitudes, generaba solicitudes de manera exacta, pidiendo números de protocolo, pidiendo fojas específicas de los protocolos y aludiendo que se trataba de información pública por estar precisamente en una fuente de acceso público como era la Dirección General de Notarías, que a su vez resguarda el tema de todos los protocolos de los notarios. ¿Qué es lo que tuvimos que generar como estudio? Primero, algunas características de similitud entre los expedientes, que vimos que estaban identificados con el mismo notario de la ciudad y puerto de Acapulco, que era de los notarios más concurridos en su momento y que había tenido algunas características particulares en su ejercicio. Empezamos a analizar esta cuestión específica de requerir una versión pública y el alegar de manera también particular que el recurrente decía que se encontraba en una fuente de acceso público. Pero hay una particularidad, la particularidad era que los actos sobre los cuales hacían las solicitudes estaban originados por actos civiles, regulados por el Código Civil, y donde propiamente los notarios solamente habían actuado con su calidad de fedatario, como lo exige en algún momento dado el mismo código. En ese sentido, el sujeto obligado, la Secretaría General de Gobierno en la entidad, genera la clasificación de la información como confidencial por ser específica en la característica del contenido de los datos personales. Cuando llega el recurrente con nosotros, nos particulariza de nueva cuenta que no se trataba de información confidencial, sino se trataba de información pública precisamente por la naturaleza de la fuente de acceso público, pero genera una particularidad y dice que la norma que había sido estudiada, que era el artículo 182 de la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, era imperfecta y alegaba que la información tenía un periodo específico de reserva y que por ende no podía tratarse de información confidencial porque la información confidencial
no tenía temporalidad para hacerse una generación de ser abierta. Entonces nosotros teníamos ahí la disyuntiva en ese sentido y lo que resolvimos fue primero analizar la naturaleza del acto, que efectivamente se trataba de un acto inherente al derecho particular, regulado netamente por el derecho civil y donde efectivamente el notario genera en un principio resguardo de esos actos, genera en un año posterior al cierre del protocolo la remisión a la Dirección General de Notarías, pero este no genera ningún acto posterior más que únicamente el resguardo de la información que se le remite por parte de los notarios, que no se paga ni se origina con recursos públicos, sino netamente con los recursos de particulares. Y en cuanto a la imperfección de la norma que alegaba el recurrente, lo que nosotros determinamos es resolver bajo el parámetro del artículo primero constitucional y la progresividad de derechos y también bajo el principio de mayor beneficio, exponiendo que en el caso, si bien es cierto la norma manejaba algunas deficiencias, porque incluso su redacción si pudiera tener algún grado de confusión, la ley se había emitido previo a la Ley General de Transparencia y a que se determinaran específicamente las condiciones de reserva y confidencialidad de la información y que por ende en algún momento dado estas características particulares generarían una derogación tácita de la norma anterior, pero que bajo el principio que comentábamos, hacer la norma totalmente adecuada al mayor beneficio que le daba hacia la protección de las personas, que fue el tema del derecho a la protección de datos personales, ponderándolo entonces por encima del acceso a la información, valorando estas dos características referentes a la norma y precisamente a la esencia del acto jurídico que solamente había sido fedado por el notario público. La resolución tuvo una condición de ser recurrida, llegó al INAI en vía de recurso también ahí con ellos, fue votada de manera dividida, nos pareció por eso muy interesante porque se resolvió por mayoría de votos, pero confirmaron nuestra resolución que a su vez confirma la determinación de la Secretaría General de Gobierno desde la particularidad de que el documento completo contiene datos personales y que el protocolo completo así lo determina la norma de la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, que cuando no cumpla cierta antigüedad tiene que estar solamente susceptible de ser revisado por los interesados y por el propio notario público que lo sancionó. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo Francisco. Y bueno, para concluir este tercer panel y damos el uso de la voz también a otro Francisco del sistema, Paco Ñáñez. Él es comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Colima. Él es licenciado también en Derecho Empresarial por la Universidad de Colima y se desempeñó como asesor jurídico en la legislatura de su estado y coordinador de asesores jurídicos también de una legislatura del Congreso del Estado, secretario técnico de la Consejería Jurídica y hoy comisionado. Adelante, Paco. Y también en menos minutos va a expresar la del comisionado presidente, relatar la de Cristian de Colima. Adelante, Paco. Gracias, Julieta. Saludos a todos y gracias a Litey, a Chava, a Pedro y a Natalia por esta invitación y por la anfitrionía. Muchas gracias y por supuesto a la Comisión Jurídica del Sistema. Gracias por esta invitación. Bien, me dio mucho gusto escuchar el asunto de Alma porque es prácticamente idéntico al que yo vengo a presentar. Sí, de hecho, bueno, nosotros ya lo concluimos. Espero que les sirva a ustedes. Aquí directamente es básicamente lo mismo, la detención de una persona por una falta administrativa por la Policía Municipal de Colima y pues bueno, nada más que aquí sí se fue directamente a hacer valer el ejercicio de sus derechos ARCO en su modalidad de acceso
Y él lo que pedía, pues bueno, prácticamente todos los videos de las cámaras de vigilancia que estuvieron presentes que estaban ahí en el momento de su detención, incluyendo las cámaras que portan los policías en sus uniformes. Yo no sabía hasta ese momento que los policías traían cámaras en sus uniformes y que se va documentando toda la detención. Desde la detención hasta que fue arrestado en la celda por la falta administrativa y el tiempo que estuvo ahí. Y pues bueno, él solicitó que se le hiciera entrega de esos videos porque precisamente estaba en juego pues, sus datos personales, ¿no? Su imagen. Y pues bueno, en un principio le fue negada por la autoridad municipal, se viene al recurso de revisión y aquí en la vista la autoridad, el sujeto obligado dice o argumenta que ya no tiene esos videos, ya no existen. Y dije, bueno, pues entonces en el momento en que nosotros resolvemos, decimos que está bien, si ya no existen, pues debiste tenerlos, ¿sabes? Porque la ley de archivos del Estado de Colima dice que debes de conservar esos documentos, ¿no? Porque son documentos que deben de conservarse en términos de dicha ley, a pesar de que sean videográficos. Entonces, le dimos parte, obviamente, al órgano interno de control del ayuntamiento para que tomara cartas en el asunto y resolvimos que si bien ya es inexistente la información, que agotara el procedimiento de inexistencia del artículo 145 de nuestra ley y pues que ahí quedara el asunto. Pero resulta que ya en la etapa de cumplimiento mágicamente aparecieron los videos, ¿verdad? Aparecieron los videos, bueno, pero en eso sí habíamos resuelto también, en nuestra resolución dijimos, y en caso de que cuando hagas la búsqueda exhaustiva, llegaran a aparecer, pues bueno, entregas solamente la parte en que el recurrente aparece, ¿sí? Y si hay algunos terceros que puedan también ser vulnerados sus datos personales, entonces difuminar esa parte, ¿verdad? O sea, haciendo una especie de, no una especie, una versión pública del video, ¿no? Entonces, pues sí les digo, en cumplimiento aparecieron los videos afortunadamente y los entregaron tal cual lo ordenamos, solamente las fracciones en donde aparecía el recurrente o solicitante y con con terceros que pudieron haber aparecido ahí con sus rostros difuminados. Entonces, pues en ese sentido se le dio por cumplida la resolución y ahí acabó el asunto. Entonces, yo creo que podría ser también un buen criterio para utilizarse Alma en el asunto que ustedes plantean. ¿Y por qué es relevante? Pues ya vimos por qué es relevante. Hay dos asuntos que son parecidos y es relevante también porque, bueno, pues se está protegiendo en este caso. Son pocos los asuntos que tenemos nosotros de datos personales porque, pues bueno, eso es derecho, son datos personales en posición de sujetos obligados. Entonces, para nosotros nos pareció un asunto bastante relevante porque yo creo que, al menos en Colima, sí establece un precedente de cómo se deben de tratar estas cuestiones. Bueno, eso es en la parte que toca a la exposición de mi ponencia. Este asunto estuvo en mi ponencia y, bueno, ahora me toca de parte del maestro Cristian Velasco Milanés, presidente del Infocol, que no pudo venir el día de hoy por diversas razones. Me toca exponer su asunto que también es yo creo que bastante relevante. En este caso, la solicitud de información fue en el sentido de pedir todo el expediente del procedimiento de ejecución ¿cómo se llama?, del procedimiento que le fue instaurado al exgobernador Mario Anguiano por un desfalco que hubo a la hacienda pública en el orden de 500 millones de pesos, ¿sí? Una poquita lana por ahí nada más. Entonces, el sujeto obligado en su respuesta argumentó que por razones del Código Fiscal del Estado de Colima, en su artículo 122, pues era una información de carácter reservada, ¿sí? Entonces, obviamente el solicitante recurrente estuvo inconforme con la
con la respuesta del sujeto obligado se viene el recurso de revisión y pues bueno, en el análisis que hicimos del mismo y bueno, en la vista también aumentó la información el sujeto obligado, llegamos a la conclusión de que, bueno, si bien es cierto, pudiera llegar en un momento dado a ser información reservada, no es de manera absoluta, no puede ser una reserva absoluta y por lo tanto determinó que se hiciera la entrega de la información en una versión pública de todo el expediente administrativo del procedimiento de ejecución que se había instaurado para hacer efectivo el Código Fiscal, que ya había quedado firme, ¿no? O sea, primero se tuvo que agotar un procedimiento de responsabilidad en el Congreso del Estado y ya que una vez que fue encontrado responsable, en este caso el exgobernador, se turnó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado para que hiciera el procedimiento o realizara el procedimiento de ejecución. Y bueno, esto debía incluir desde luego los documentos concernientes al acta en que se haya levantado con motivo de la diligencia de requerimiento y embargo, que es lo principal, ¿no? A la gente o el recurrente lo que le interesa es saber si realmente se están haciendo las acciones tendientes a la recuperación de ese crédito fiscal que no es nada pequeño. Y pues bueno, ¿por qué consideramos que, obviamente por obvias razones es muy importante y muy relevante este asunto? Porque se trata de un desfalco a la hacienda pública que ya está acreditado, documentado y que está ahora en proceso de ejecución. Y bueno, además de que se trata, quien hizo el desfalco a la hacienda pública fue un exgobernador del estado de Colima, quien pues, ha transgredido la norma y se ha visto envuelto en sanciones que traen como consecuencia precisamente el resarcimiento de la hacienda pública del daño y que bueno, este ya sería un estudio aparte, pero vaya, creo que esa es la relevancia de estos dos asuntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues con este foro, con esta retroalimentación, el tercero del día, concluimos. Yo le pasaré el micrófono a los organizadores para que nuestro coordinador general jurídico nos dijera qué sigue. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias por sus valiosas aportaciones. Le vamos a pedir al comisionado presidente del ITEI, Salvador Romero, y al comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández para que hagan el favor de entregar los reconocimientos a nuestros panelistas. Les brindamos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que participaron en este panel, en este foro y a todo el auditorio. Vamos a empezar, por supuesto, con la moderadora de lujo que tuvimos en este tercer panel, que como comentó Laura Perla, pues el tema quizá más importante. Felicidades y gracias a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Reconocimiento de parte del ITEI, del Sistema Nacional de Transparencia y de la Comisión Jurídica. También entregamos reconocimiento a Laura Perla González Dávila, quien viene en representación de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá. Gracias. Al comisionado Jorge Armando García Betancourt, del vecino estado de Aguascalientes. Muchas gracias por acompañarnos. A la proyectista Erika Delgado Garnica, en representación de la ponencia del comisionado Julio César Bonilla. Muchas gracias y saludos, por favor, al buen Julio. Comisionado Luis González Briceño, quien viene del estado de Coahuila, y a quien agradecemos mucho su participación en este evento. Comisionada Brenda Iliana Macías de la Cruz. Muchísimas gracias, Brenda, también aquí. Perdón. Comisionado Marco Antonio Alvear Sánchez, de aquí del estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, donde tenemos pues muy buen trato.
comisionado Francisco González Tapia Gutiérrez de Chilpancingo, que nos visita manejando desde allá. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la visita. Comisionado José Roberto Agundis Llerena del Estado de... Estimado, gracias. Comisionada Alma Cristina López de la Torre de Durango, muchísimas gracias, Almita. Gracias, como siempre. Comisionado Francisco José Yáñez Centeno y Arbizo, aquí también del vecino estado de Colima. Muchas gracias. Y comisionada María de Los Ángeles Guzmán García de Nuevo León, muchísimas gracias. Gracias. Ya no falta, ¿verdad? Entonces, una foto oficial, por favor. Se acercan a hacer, sí, resumiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a las comisionadas y comisionados que nos acompañan para la foto de clausura.